Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a mirar un poquito cómo es la atenuación y la amplificación en un sistema de comunicaciones. Para ello vamos hipotéticamente a imaginarnos un sistema en el cual entonces digamos que hay un enlace que se desplaza por múltiples tramos. En este caso entonces vamos a concebir que le imprimimos una potencia inicial de 35 watts. De pronto digamos acá para asuntos puramente didácticos asumimos una potencia con ese valor. En el primer tramo recibe una atenuación de 10 decibelios. Luego, entonces, para poderse retransmitir, se amplifica 9 decibelios y en el tramo final, entonces, vuelve nuevamente a sufrir una atenuación de 2 decibelios. Y aquí la interrogante es cuánta potencia o qué valor de potencia obtiene entonces la parte receptora. En últimas, entonces nosotros podemos asumir que en el transmisor entonces tiene una potencia de 35 watts y en el receptor entonces es lo que vamos a digamos a averiguar con esos valores. De alguna forma entonces vamos a poder entonces poder iniciar entonces a hacer los cálculos. Las fórmulas que vamos a utilizar, en este caso para la amplificación, para la atenuación, entonces la atenuación va a estar dada por esta ecuación, atenuación igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2, y para el caso de la amplificación entonces tenemos que es igual a 10 logaritmo en base 10 de potencia 2 sobre potencia 1. La misma fórmula, lo único que alteramos es el orden entonces del numerador y denominador de la magnitud que está afectada por el logaritmo. Potencia 1 lo podemos asumir entonces como la potencia transmitida, y potencia 2 entonces, o potencia en el transmisor, y la potencia 2 entonces como la potencia que vamos a calcular en este caso en el receptor. Gráficamente nos vamos a apoyar entonces para representar ese diagrama de bloques. Entonces donde encontremos un rectángulo vamos a asumir entonces que o va a representar una atenuación, y el triángulo o la flechita entonces nos va a significar, perdón, de lo que el proceso que va a hacer entonces es la amplificación. La amplificación consiste en la recuperación de esa señal para poderse volver a ser transmitida, para que pueda ser transmitida, para entrar a mirar. Entonces aquí tenemos atenuación, aquí tenemos amplificación y aquí volvemos a tener atenuación. Ojo que nuevamente la idea es que dependiendo la distancia que hay entre esos dos tramos, entonces podemos concebir de que podemos entonces encontrar muchísimos más segmentos, más fragmentos. Para el primer caso, entonces vamos a asumir, entonces la fórmula dice que lo primero que sucede es una atenuación, y la fórmula es 10 logaritmo en base 10 de potencia 1 sobre potencia transmitida, sobre potencia 2 o potencia recibida. La potencia 1 entonces la vamos a asumir como 35 watts, entonces acá ya encontramos esa fórmula entonces con el primer valor. Entonces aquí dice que 10 decibelios es igual, que la atenuación es igual a 10 logaritmo en base 10 de 35 watts sobre potencia 2. Este 10 acá está multiplicando el logaritmo, entonces lo vamos a colocar acá a la izquierda para que divida. Entonces nos queda 10 sobre 10, logaritmo en base 10 de 35 watts sobre potencia 2. En este caso, pues si se fijan, la única incógnita que nos queda en la fórmula entonces es la potencia 2, que es lo que vamos a hallar entonces aquí en la potencia recibida a la entrada del amplificador. En este caso, entonces, estamos hablando que 10 sobre 10 da 1, y logaritmo que da igual al logaritmo de 35 va sobre potencia 2. Para poder despejar ese logaritmo, entonces, pues vamos a utilizar el inverso del logaritmo, que es la potenciación. De la logaritmación, el inverso de la potenciación. Entonces, 1, entonces los dos miembros de la igualdad lo vamos a elevar de base 10, entonces 10 a la 1 va a ser igual a 10 al logaritmo de 35 watts sobre potencia 2,
y se asume que como son inversas, entonces acá podemos simplificar, entonces simplemente nos va a quedar 10 a la 1, 10, y acá va a quedar 35 sobre potencia 2. 10 igual a 35 sobre potencia 2, este P2 vale por acá y el otro va a dividir y potencia 2 va a ser igual a 10 a 35 sobre 10, es decir que el valor obtenido de potencial acá a la entrada del amplificador entonces va a estar dado por 3.5 watts. ¿Esto qué significa? Que básicamente entonces con una atenuación en el primer tramo de 10 decibelios bajó entonces de 35, se atenuó la señal de 35 watts a 3.5 watts. Y ese valor entonces lo vamos a utilizar para el segundo tramo. En el segundo tramo entonces estamos hablando de una amplificación de 9 decibelios. Por aquí tenemos la fórmula de la amplificación. 9 decibelios es igual a 10 logaritmo a 9, 9 decibelios a 10 logaritmo en base 10 de la potencia 2 sobre la potencia 1, que es la que en última recibimos acá para, para poderla entonces amplificar. Esta es la que se va a amplificar. Nuevamente aquí hay una multiplicación, entonces este 10 pasa por aquí a dividir. 9 sobre 10, entonces se asume que tenemos 9 sobre 10, 0.9, logaritmo en base 10 de potencia 2 sobre 3.5. Volvemos a hallar entonces la inversa. 10 a la 0.9 es igual a 10 al logaritmo de potencia 2 sobre potencia sobre 3.5 watts. Y de esa manera entonces nos tiene que este valor, este denominador viene por acá, está dividiendo, pasa a multiplicar, y en este caso entonces 10 a la 0.9 por 3.5 entonces va a ser igual a potencia 2, y este producto nos va a dar entonces para el segundo tramo 27.8, es decir que la potencia transmitida en el segundo caso pues son 27.8 watts, por entrar a mirar. Y acá, entonces, con ese valor, entonces tomamos el tercer tramo. En el tercer tramo nos está diciendo que se atenúa 2 decibelios, entonces volvemos a aplicar la fórmula de atenuación. Atenuación es igual a 2 decibelios 10 logaritmo en base 10 de la potencia 1, potencia transmitida, sobre 2. Y de esa manera, entonces, nuevamente esto pasa aquí a dividir y quedará entonces la igualdad 2 sobre 10 igual al logaritmo 27.8 sobre potencia de 2. Volvemos a hallar la inversa. 10 a la 0.2 es igual a 10 logaritmo de 27.8 sobre B2, y en ese orden de ideas nosotros podemos cancelar la potencia con el logaritmo, y nos va a quedar entonces directamente que potencia 2 va a ser igual a 27.8 watts, en este caso, sobre 10 a la 0.2, para obtener un valor resultante de 17.5 watts aproximadamente. Ojo que aquí digamos que hay un mensaje adicional. Nosotros acá entonces estamos haciendo los cálculos tramo por tramo. La primera atenuación en el primer tramo, luego lo amplificamos en el segundo tramo, luego lo atenuamos en el tercer tramo y obtenemos una respuesta. Podemos hacerlo de una manera diferente. Podemos hallar entonces la diferencia entre atenuaciones y amplificaciones. Entonces por allá está hablando de que tenemos entonces las amplificaciones, entonces son 10 decibelios más la otra amplificación que son 2 decibelios, para un total de de atenuación del sistema de 12 decibelios. Entonces eso es el total atenuado. Y la amplificación entonces pues es una única amplificación de 9 decibelios. Entonces en ese orden de ideas 12 menos 9 decibelios, entonces pues vamos a obtener una diferencia de 3 decibelios. Como estamos hablando de una atenuación de 3 decibelios, entonces la teoría nos dice que si el sistema se atenúa a 3 decibelios, la atenuación final o la potencia recibida entonces se atenúa al 50%, que es lo que obtenemos en los dos casos, tanto tramo por tramo como haciendo entonces el análisis completo del sistema. Eso en cuanto a la atenuación. Si fuese al contrario, si esto fuesen amplificaciones y esta fuera atenuación y diese entonces los 3 decibelios, es decir, aquí podemos decir entonces que esto da, por decir algo, que se atenúan
3 decibelios, es decir, que efectivamente la señal pierde potencia. Si fuese al contrario, si fuese mayor la atenuación, entonces se asume que pues también, así como aquí se está reduciendo a la mitad, reduciendo el 50%, atenuando el 50%, si fuese entonces al contrario, si fuese el sistema ganara entonces potencia, entonces pues simplemente, ojo que es únicamente para este valor, para 3 decibelios, ya no hay, digamos, no hay equivalencias adicionales. Entonces, en este caso, si la amplificación fuese predominante, entonces pues simplemente se duplica, es decir, en ese orden de ideas, ese sistema sin necesidad de calcularlo podríamos asumir a simple vista entonces de que el sistema se está atenuando, se está duplicando la potencia en el extremo receptor. Atenuación y amplificación como conceptos fundamentales a la hora de analizar un poquito analizar y entender un poquito los fenómenos en los cuales entonces están presentes en una transmisión cuando esta, digamos, tiene que, o estas señales tienen que propagarse por distancias ya, digamos, considerables. A tener en cuenta, entonces siempre esa señal se va a degradar, va a perder potencia y va a darse la necesidad entonces de que se recupere, de que se amplifique para volverse a transmitir. Acordémonos que si esa señal llega a un punto de que se confunde con el ruido, pues simplemente el sistema pues es un sistema ruidoso que no nos conviene. Muchas gracias por la atención y espero de que digamos haya quedado claro y pueda ser pues esta información de utilidad. Gracias amigos.